amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hablar ahora del CSM todo a 5 pesos capítulo 3. Ya empezamos con el intro de pues cómo venía este mercado. Ya tuvimos un segundo capítulo muy bueno donde resumimos bastante cómo se va a empezar a mover. Ya hablamos del Mundial de Clubes y ahora aquí que pues ya con un poquito de euforia, tal vez un poquito ya para abajo, digo es normal. Estamos hablando pues de otros fichajes que pueden darse o que ya se dieron porque a diferencia de otros años, ya llevamos 3 capítulos con fichajes confirmados. Primero que nada, Kike, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola Carlitos, muy bien, muy interesante pues este capítulo con nombres que tal vez no son tan famosos como los anteriores de los que hemos platicado, pero que igual pueden tener un impacto bastante importante pues en los equipos a los que llegan o se dice que podrían llegar. Sí, y que incluso, vaya, si bien el primer capítulo fue el inicio, vaya, el segundo fue ya más este morbo de Barça, Madrid, y no recuerdo cuál fue el tercero que hablamos, pero sí hablamos, bueno, Liverpool con el tercer fichaje más caro de la historia. Ahora vamos a hablar este capítulo va a estar dedicado un poquito más a los que saben de fútbol, cómo se va desempeñando, cómo no se da, sin ofender a nadie, pero es la verdad. Así que, pues van, ya te parece si empezamos, Kike, de una vez con un fichaje que desde el año pasado ya estábamos viendo para dónde iba, lo buscó medio mundo, este año se habla que también, lo buscó el Barça con Xavi, lo buscó el Barça con Flick, lo buscó Liverpool con Arne Slot, lo buscó el Madrid con Xavi Alonso y lo buscó previamente con Ancelotti, pero el que se termina llevando el gato al agua, como dicen por ahí en tierras europeas, es el Arsenal. Arsenal se lleva a Martín Zubimendi, uno de los mejores mediocampistas con progresión hoy por hoy, que no es titular en España porque existe un tipo llamado Fabián Ruiz, pero que ahora el Arsenal complementa su medio campo teniendo también a su excompañero Mikel Merino, también procedente de la Real Sociedad, un fichaje muy pedido por Mikel Arteta y que ahora veremos a Zubimendi jugar en la Premier en un equipo que ahorita diré mi opinión, pero primero quiero que me comentes tú lo tuyo. Sí, de hecho te faltó otro jugador que también lo tapa en la selección española. En toda la Eurocopa fue banca de Rodri. Ah, también. Entonces, por ahí España tiene 3 de los mejores mediocentros que hay en Europa y en el mundo, ¿no? Y sí, pero sí, el fichaje de Martín Zubimendi, que es de la temporada pasada se había venido comentando, eh, porque principalmente el Liverpool era el que estaba buscando a este mediocampista y lo comentamos en la temporada anterior. Sí. Ya habíamos hablado de él. Sin embargo, él decidió quedarse en la Real Sociedad otra temporada, no le convenció tanto el proyecto de Liverpool. Pero para esta ya prácticamente pues era pues imposible no Sí, mantenerse ahí, o retenerlo, era muy claro. complicado retenerlo, y pues termina llegando al mismo equipo al que llegó su compañero la temporada pasada, Mikel Merino, de Real Sociedad Sí. a Arsenal. Ya se creó como esa vía, Ese vínculo. esa ruta. Uh-huh. eh, pero sí, y a mí me parece que como jugador, Subimendi desde la temporada pasada fue de los mejores mediocampistas de mediocentros de España, si no es que un top 3. Recuerdo que lo llegamos a platicar. Y esta temporada también pues lo buscaba medio mundo. Principalmente se decía que, como ya lo terminó fichando, fue el Arsenal, pero por ahí también se había mencionado que este fichaje pudo haber estado desde antes. Sin embargo, como que ahí entró un poquito el Real Madrid, aunque al final pues no se concretó nada, tal vez era puro rumor. Pero para el Arsenal es tener un jugador eh, pues de lo mejor que hay en su posición, Sí, claro. y llega para un entrenador que jugó en esa misma posición, ¿no? Siento que eso también le ayuda a él. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, ya mencionaste, posiblemente esté en ese top 5, top 10 de mediocampistas en el mundo, tapado por Rodri y por Fabián Ruiz. Y ahora llega un Arsenal donde, bueno, ahí sí va mi opinión. Se me hace un excelente fichaje porque Subimendi creo que es el mediocampista de contención por excelencia que se tiene hoy, que es fuerte, que sabe meter el pie, pero que también es elegante. Que yo veo a Subimendi, veo lo que en su momento era Busquets, lo que en su momento era Xavi Alonso, tal vez un poco más reciente, aunque no tuvo una carrera tan buena, no sé si recuerdas a Cyril Yarramendi. Ah, y Ramendi, sí, Sí, por supuesto. que era muy bueno verlo jugar. Terminó fichado el Real Madrid y ahí se acabó. Ah, exactamente, pero era muy bueno verlo jugar en la Real Sociedad.
Ahora llega un Arsenal donde yo aquí tengo dos opiniones. Primero, qué buen fichaje, ya lo mencioné. Llega con Merino, qué bueno va a ser verlos jugar juntos. Pero a su vez yo pienso en la dirección deportiva del Arsenal. ¿A quién fichas o por qué fichas? O sea, siento que alguien que, pues, bueno, no por nada Arteta ya está recuperando las glorias viejas de los Gunners. Con glorias viejas me refiero a recuperar puestos de Champions porque no ganan nada. Pero, ¿por qué Nuestros fichas un sueños. mediocampista cuando ya estás repleto? Esto no tiene un año ni dos, o sea, tiene muchísimo que el Arsenal ocupa un 9 real. Y hablando de eso, simplemente es hablar de que en esta temporada, además de Gabriel Jesús, que se la pasó lesionado todo el tiempo, tus delanteros eran un Raheem Sterling, que desde que salió del City está desaparecido y jugaba de falso 9. Y un Mikel Merino, que es medio de contención y lo ponías de centro delantero porque era alto. Te puede funcionar una vez, te puede funcionar dos, pero de ahí en más que sea tu parado frecuente no se me hacía lógico. También por ahí usaban a Leandro Trossard, pero luego pasamos al medio campo donde simplemente jugar con un 4-2-3-1 es, o un 4-3-3, como lo quieras ver dependiendo el parado contra el rival. Perdón, tu medio de contención es Thomas Partey, que ya mencionamos no es muy de mi gusto, pero cumple muy bien en sus labores defensivas. Es Declan Rice. Y luego tu medio ofensivo es Martin Odegaard. Si a eso le sumas que en tiempos recientes, hablar de que esta temporada también tienes a Zinchenko, que también te sabe jugar ahí, que también tienes a Ethan, espero decirlo bien, en Waneri. O sea, tienes 2, 3, 4, 5 mediocampistas y 3 son de corte defensivo como lo son Merino, Partey y Rice. Entonces, ¿cómo vas a meter a Subimendi? No lo sé. ¿Tendrá cupo? No lo sé. Porque vas a sacar a Mikel Merino, que viene de una muy buena temporada, para ponerlos juntos. Pero tienes que sacar a Declan Rice, que también fue un gasto enorme. O vas a sacar a Odegaard, que es tu mejor jugador. O sea, es un fichaje que, por más bueno que sea, no lo entiendo. Es como si el Barcelona ahorita fichara a otro mediocampista. Tal vez pase. Tal vez pase. No, imagínate, por ejemplo, el Barcelona ficha a Mikel Merino. ¿Dónde lo metes? O ¿Quién Rayados sacas? ficha a Cristiano Ronaldo. ¿A quién quitas? ¿A quién quitas? No, sí, en eso coincido contigo. Son demasiados mediocentros. Eh, Parte, como ya los mencionaste todos, ¿no? Eh, pero siento que Subimendi todavía está un poco, salvo Declan Rice y Odegaard. sí, Odegaard, siento que son los únicos inamovibles de ese mediocampo. Ok. Porque Declan Rice, principalmente por el desembolso que fue, y porque también juega bastante bien, ¿no? O Sí. sea, y Martin Odegaard, pues es el capitán, ¿verdad? Y aparte, siento que se podría complementar bastante bien el que juegue Subimendi con Odegaard y con Declan Rice, Ah, claro, claro. suponiendo que el Arsenal tiene estos tres mediocentros. Y eso nos da la puerta de que probablemente el Arsenal va a vender alguno de toda esta Sobre camada cupo. sí, de mediocentros que tiene. No creo que sea Merino, No, se claro me que haría no. muy, muy extraño que pasara eso. Así que, pues yo creo que los candidatos serían Thomas Partey, principalmente. Sí, de hecho, también voy por eso. Creo que Thomas Partey está más fuera que dentro. Se le está acabando el contrato. Pero también el detalle que ahora va a ser como dicen por ahí, va a ser un tapón. Va a tapar un poco la progresión del joven Nathan Nwaneri. Guaneri. Porque pues venía jugando mucho. Y ahora con este fichaje pues va a tener menos recorrido en el equipo del Arsenal. Pero sí, yo también, o sea, yéndonos a lo lógico, Subimendi está uno o dos escalones arriba de Merino y ni se diga de Partey. El problema va a ser precisamente ese cúmulo de jugadores que ya tienes, que por suerte el Arsenal no tiene problemas económicos. Pero fíjate, hace poquito también ya no está, pero estaba Jorginho también. Ah, Jorginho, O sí. sea, que nos habíamos olvidado de él, pero estaba Jorginho, estaba también Miles Lewis Skelly, también canterano que juega también de medio de contención, Zinchenko que también juega de medio de contención, Zinchenko que se habla que va para el, Sí. para el Atlético de Madrid. O sea, si era una Zinchenko es posición, bueno, pero ¿sí? no creo que su posición natural no era jugar
De contención, jugar no, medio para nada. centro, sí. Sí, podía ser un parche, ¿no? Sí, En dado caso, en este momento, pues no tendría ni cabida que pensar que Shinchenko jugara en esa posición, ¿no? sí, claro. Incluso esto me recordó mucho en su momento la llegada, y ahorita lo hablamos, de Ben White al equipo del Arsenal. Ya teniendo a Saliba, ya teniendo a Gabriel Magaláes, eran los titulares, dices, voy a comprar a Ben White para usarlo de lateral derecho, pero a su vez tenías a este Calafiori, que también lo tenías, a Tomiyasu, que también lo tenías, y también llegó Jurren Timber, que llegó hace relativamente poco, se Sí, lesionó, Timber. pero o sea, tenías tres laterales derechos más Ben White, tenías cuatro laterales derechos, y tenías dos centrales de primer mundo, y aparte a Ben White, y luego por la banda izquierda también tenías ya, bueno, ya lo vendieron, pero tenían a este Kieran Tierney. O sea, realmente era un fichaje que yo veía raro. Es como hablar también de sus extremos. Digo, tienes a Saka, tienes a Martinelli, tienes a Trossard, tienes a Havertz y tienes a Sterling. O sea, por eso yo ataco mucho la dirección deportiva del Arsenal, porque digo, no sé por dónde estás fichando, pero luego te topas con la sorpresa de que solo tienes un delantero, que es Gabriel Jesús, que no juega porque está lesionado, y ocupas usando a Mikel Merino, o Havertz, o Trossard, o Martinelli, o Sterling de falso 9. Sí, justamente, pues ese es la principal problema que tiene el Arsenal, ¿no? Mano con el siguiente fichaje, pero del que hablaremos. Pero, pues sí, o sea, no tiene mucho sentido el seguir contratando futbolistas fuera de la necesidad que tienes. En este caso, pues un centro delantero. Uh -huh. Que, pues, ya lleva años, ¿no? Sí, Padeciendo la falta de un centro delantero, nunca se ha concretado nada y pues se han estado reforzando en otras áreas del campo que no necesariamente necesitan reforzarse. sí, que vaya, son estos ejemplos como lo dimos con Rashford en el mercado de invierno. ¿Te acuerdas de ese ejemplo que di? Que tienes un carro 2008 y lo cambias por un 2008, pero este era de enero y este otro es de diciembre, o sea, mucho cambio no hay, porque creo que es lo que Arsenal llevaba haciendo. Digo, ¿sabes qué? Necesito reforzar mi ataque, y en vez de ir por un 9 dices, voy por Sterling, voy por Trossard, que digo, ya tienes a Martinelli y a Saka, pues estás comprando un 8.5 cuando ya tenías un 9. O sea, son de esos detalles que muy, muy raros. Pero nada más para aclarar, y creo que coincidimos, pese a que es raro, pese a que es un cúmulo de jugadores, creo que Subimendi sí es un excelente fichaje, y que creo que esto prácticamente ya deja de boca la salida de un Thomas Partey, que con sus 32 años es el más atractivo para salir, y un damnificado aquí creo que va a ser Eitan Agüeri, que no va a jugar pues tanto como jugó esta temporada. Y sí, por otro lado, ver a Declan Rice con Odegaard y Subimendi va a ser un espectáculo. Y Mikel Merino pues va a ser el primer cambio. Por ese lado se me hace bastante bien este fichaje. Sí, claro, viéndolo estratégicamente, pues bien. Y ahora, hablando de estrategias, coincidencia les estoy echando y parece ser que quieren tomar una decisión buena. El fichaje que se habla que podría llegar para precisamente reforzar ese ataque de forma urgente es, pues no sé si llamarlo el nombre de moda, el goleador del año, no sé cómo llamarlo porque hemos tenido muchos casos de este One Season Wonder. Víctor Gyökeres, el sueco, este famoso por la celebración de este Húngaro. Bane, llegaría al Arsenal, rumoreado por medio mundo, con el Atlético, con el Barcelona, con el United. Mil nombres han sonado, pero parece ser que el que se lo va a llevar es el Arsenal. Sí, de hecho, bueno, Víctor Gyökeres se dice que piden el Benfica como mínimo 60 millones y aproximadamente 10 en variables por él. Es la cifra que había propuesto el Sporting, perdón. Sí. Un equipo que lo habría buscado fue el Manchester United. Víctor Gyökeres dijo que no quería ir al Manchester United Sí, porque no y juega en Europa. que él prefería ir al Arsenal. Era su destino predilecto. Sí, sin embargo, el Arsenal aparentemente está un poco pues asustado por el precio que ha pedido el Sporting y no está al 100% dispuesto a pagarlo, ¿no? Este valor por Gyökeres, y esto ha dado lugar a que
por ahí se mencione que también la Juventus estaría buscando a Gyökeres, lo cual se me hace un poco extraño porque según yo la Juventus ya tiene a Vlahovic, Sí. lo cual no me haría mucho sentido, pero pues es lo que se menciona de este fichaje, que la temporada pasada tuvo 39 goles y 8 asistencias en aproximadamente creo que 34 o 35 partidos. Sí, quedó segundo lugar en la bota de oro detrás de Mbappé, si no me equivoco. Sí, sí, Mbappé terminó ganando, eh, pero pues es una cifra de goles impresionante. También otra cosa que se menciona, que había leído, que no sé qué tan verdad sea, es lo que mencionan como el efecto Darwin Núñez o Ok, algo así, de sí. un delantero que compraron a un precio bastante alto y que terminó siendo, Una pifia. pues teniendo un rendimiento deficiente, Sí. y un traspaso de la liga portuguesa a la liga inglesa, y que esto también podría estar como poniendo cautos a los equipos ingleses, ¿no? Sí, claro. Fíjate, no recordaba el caso de Darwin, pero creo que sí es muy común ver jugadores de la Liga de Portugal a la Liga Inglesa que no les va precisamente bien. Ahorita me viene a la mente pues Darwin, me viene a la mente Enzo Fernández, que no ha sido lo que se esperaba. En su momento David Luiz, que vino del Benfica al Chelsea, que tampoco le fue exactamente bien. Pero yo creo que el Arsenal, digo, desembolsas cantidad. Estuviste cerca de desembolsar 90 millones por un Mijailo Mudryk, que hoy está suspendido. Sí, también. Digo, y De hecho, aparte, si hay, ¿sí menciona? podemos decir un caso de un futbolista que pasó de la liga portuguesa a la liga inglesa y rompió todos los récords. Ah, ya sí. Del Sporting al United. Del Sporting al Manchester United. Sí, fíjate, es uno. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sí, pero digo, es uno. Sí, De momento no se me viene delantero. a la mente alguno otro Bueno, porque, Bruno también, ¿verdad? Podríamos decir que Bruno sí bueno, es. Bruno también, pero tristemente contagiado del mal ambiente del equipo, ya eso ya no es culpa de él. Pero sí, mira, yo veo el Arsenal, o sea, es lo que hablamos hace un momento con Subimendi. Se me hace tan raro cómo gastas y gastas por jugadores de Alemania, de Holanda, de Francia, de España, pero eres tan timorato para, digo, si en día de hoy 60 millones por un futbolista con estos números se me hace exageradamente accesible, sobre todo si eres Y un más equipo para. Premier. Sí, más para ser de la Premier y de ser un centrodelantero. O sea, estamos hablando de que lo que se está pagando son 60 millones por Gyökeres, que es del 98, tiene creo que 27 años. ¿Sí? Es decir, está a punto de llegar a la plenitud de su carrera, si no es que ya están en el punto Empezando. más alto, Uh-huh. y se pagó lo mismo por Mastantuono. Ándale. Se pagó, o sea, están pidiendo, vamos a decir 7 millones más que Mastantuono, pero están pidiendo una cantidad similar. Sí, digo, están pidiendo Entonces, 6 millones más que Nico Williams. sí, entonces es un centro delantero, es una posición que necesitas. Pienso que puedes darte, no el lujo, pero sí puedes hacer esta apuesta Sí, de ver cómo sale. Y si sale mal, pues va a tener un valor de reventa. sí, claro. No se va a ir a cero este futbolista, a menos de que tenga una cosa, Sí, catastrófica. pues, catastrófica, trágica, ¿no? Sí, digo, precisamente es lo que hablamos ahorita. ¿Por qué por Subimendi no la piensas cuando estás lleno? ¿Por qué en el medio, en los extremos no la piensas por Sterling cuando estás lleno? ¿Por qué en los centrales no la piensas cuando estás lleno? Simplemente la portería. En su momento compraste a David Raya teniendo ya a Pedro Neto y tenías a Ramsdale. O sea, no tenías necesidad de comprarlo y hace poco también sonó Joao García, perdón, Joan, para tu portero. ¿Por qué ibas a gastar 30 millones en Joan García cuando ya tenías a David Raya? O sea, yo opino igual que tú y lo dije hace un momento con Suimendi. No sé quién sea el director deportivo del Arsenal, pero no sé cómo planificas. Y por esa Y cantidad, aparte, ¿qué otro delantero te llevas? y aparte también me parece que va mucho como con el estilo de juego que quiere aplicar Arteta, Sí, en el sentido de que viene de esta escuela de Pep Guardiola, y Pep Guardiola terminó haciendo esto mismo, trayéndose un centro delantero,
al estilo Erling Haaland. Ajá, que no puedes Erling Haaland, vamos a decirlo. Cantera. Sí, o sea, digo, Gabriel Jesús, según yo, también venía del City, ¿no? Sí. O sea, venía del mismo lugar donde estaba Guardiola. Y Guardiola tuvo este mismo problema con este mismo delantero. ¿Cuál fue solución? Traerse a Erling Haaland. Sí. Y siento que Gyökeres es esta versión parecida a Erling Haaland. Sí. Entonces, en ese sentido, pienso que encaja bien en el estilo de juego que va a querer aplicar Arteta. Sí, y vaya, si al final se lo lleva la Juve, sería el segundo delantero que le roba después de Vlahovic, curiosamente. Pero en su momento Vlahovic fue el que sonó, no llegó. También sonó, yo le mencionaba a un amigo, para mí el mercado ideal del Arsenal sería, me traigo a Trincao, me traigo a Kubo y me traigo a Gyökeres. Porque con Kubo ya tienes un extremo por un lado, con Trincao ya tienes por otro y adelante ya tienes a Gyökeres. Lo complementas con un Odegaard que es tu media punta, porque precisamente es lo que hablamos ahorita de los jugadores que son buenos y no terminan por ser ese punta de lanza, como Havertz, como Trossard, como Martinelli, tal vez Bukayo Saka es el que a veces se pone un poquito la mochila, pero ya se tardó. Pero se me hace muy raro que sean tan timoratos fichando un jugador que necesitas. Porque sí, en una posición muy, muy escasa. Sí, y luego, en las características que tiene. Exactamente, y con los registros, y luego sobre todo creo yo el precio, son 70 millones, ponle que acceden a vendértelo en 60 y 10 a plazos o en variables, ponle eso, hasta las variables le pueden ayudar al Arsenal. Y hablando por hoy en el mercado actual, y con la bomba que va a hacer Florian Wirtz al inflar los precios, con esa cantidad, ¿qué otro delantero te compras? No vas a sacar a Lewandowski ni a Ferran del Barça, no vas a sacar a Endrick del Madrid. Sí, aparte Lewandowski ya con 37. No. Guirassy no lo vas a sacar del Dortmund. El otro que también se menciona es Benjamín Sesko. Bueno, de Leipzig. Sí. También él es otro centrodelantero que mencionan mucho, que tiene pues estas características parecidas. Más no estoy muy seguro cuál es como que la idea de Leipzig en torno a él. Sí, si venderlo, si está en el mercado, ¿no? Y luego también hay que agregar que Sesko, si bien es bueno, no ha hecho lo que Gyökeres ha hecho. Sí, eso también. Y también Sesko no tuvo la buena Champions que sí tuvo Gyökeres. Sí, de hecho Gyökeres empezó a tener todo este hype por esos goles. Creo que le anotó varias veces al Manchester City. Uh-huh. Tuvo, creo que un triplete, un hat-trick o 2 goles. Sí, un hat-trick. Sí, hat-trick al Manchester City. Y es lo que le da este hype, ¿no? Y al final de cuentas, eso también vale. Sí. Sí, son... Saber jugar en torneos europeos. Exacto, sí, digo. Ahí está la prueba, digo, ya más claro ni el agua, simplemente no. Y por otro lado, pues, qué mal por Amorim, porque digo, mi delantero que confianza es Gyökeres, yo lo quiero en el United, pero parece ser que a United se le va a caer su proyecto porque de lo que planeaban, llámese Trincao, llámese Gyökeres y más nombres, difícilmente va a llegar alguno por la situación tan delicada que tiene el United. Pero bueno, Kike, ahora manteniéndonos en Inglaterra, con un futbolista que en lo personal me encanta, juega, para mí es de lo mejor que hay en el fútbol europeo, un poquito infravalorado, y que ya precisamente haciendo lo contrario que hace el Arsenal. Necesitamos un futbolista en esta posición, vamos por él. Y es que para suplir la baja de Kevin De Bruyne, llega Ryan Cherky, este franco-argelino, espero haberlo dicho bien, que te sabe ser extremo, y que te sabe ser media punta, y hasta falso 9. El suplente para muchos ideal de Kevin De Bruyne, yo creo que son futbolistas muy diferentes porque Ryan Cherky tiene mucha movilidad y Kevin De Bruyne era algo más fijo, pero que llega como parte de esta llamada renovación del City, exacto, junto a los que se van y Jack Grealish, que se va y dicen por ahí también Bernardo Silva, ¿cómo? Ya se fue De Bruyne también. Ya se fue De Bruyne, exacto, y pues llega un equipo donde yo creo que junto a los Doku, junto a los Savinho, junto a los Foden, junto a los Núñez, bueno, Mateo Núñez está fallando mucho, pero junto a los Haaland, yo creo que pueden hacer algo muy, muy interesante.
Sí, junto con, digo, también hay que hablar de los fichajes que hicieron en invierno. Omar Marmoush, Ah, sí. eh, el de Uzbekistán, creo que es el otro Este. jugador que contrataron. Se me Kusanov. olvidó. Kusanov, Ujú. que ni siquiera hablaba inglés. Ándale. Sí, y también llegó, ficharon un jugador del Wolverhampton. Sí, a este aquí lo tengo por aquí. Déjame No te digo recuerdo el su nombre. nombre. Espero decirlo bien. Porque también es argelino. Ryan Ait Nouri. Ey, Nouri, sí, otro medio centro, ¿no? Sí, no, el lateral derecho. Ah, perdón, lateral Ujú. derecho, sí. Y a este Mateus, Ah, y también ficharon a este Tayan un Reijenders del portugués. Milan. A Reinders. Ujú. Y recuerdo que también habían fichado otro, o fue el Man United, En el a invierno un ficharon portugués, a Mateus Nunes, ¿será ese? Mateus Nunes, se me hace que sí, pero ese Pero lo fichó el City, ¿no? sí, el año pasado sí. Sí. Pues esta renovación que está haciendo el Manchester City y que ya lleva 1.000 millones, que le han sacado demasiados memes. Sí, 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 sí. 1.000 millones gastados y hablando de Ryan Cherky me parece un fichaje bastante interesante. No sigo mucho la liga francesa y el Lyon tampoco ha dado ¿De qué hablar? pues mucho de qué hablar, salvo porque perdió con el Man United después de remontar. Sí, de la mejor serie de eliminatoria del año, sin duda alguna. Bueno, hasta que el Sí, Barça y el Inter dijeron lo contrario, pero hasta ese momento sí, no, esas dos series fueron, yo creo, las mejores de ambas competiciones. Eh, y pues Ryan Cherky también dándose a conocer en la Nations League, en la semifinal que tuvo contra España, donde fue uno de los jugadores, de los pocos jugadores que intentó algo y que terminó poniendo bastantes goles, sí, para hacer un partido bastante entretenido, eso también. Pero se me hace un jugador que pues encaja en el sentido de que es bastante joven, sí. de que Tiene, claramente ¿cuántos? tiene 21 talento años, sí. y que para el City pues es una apuesta que si sale mal no perdería tanto dinero. 42 millones por un jugador de 21 años en el mercado actual Sí, no es tanto, ¿no? Porque como hablamos ahorita de Jokeres está en su punto más alto, ya casi 27, creo que entre los 27 y los 29, ¿no? Según he sí. escuchado, es como que el punto máximo de rendimiento de un futbolista. Entonces todavía le faltarían aproximadamente unos 8 años, entre 6 y 9 años para llegar a este punto. Y con eso todavía hay un valor de reventa bastante alto. Sí, sí, que todavía tienen la oportunidad de hacer algo, vaya. Y coincido contigo en que es un fichaje muy bueno. Yo sí me considero un poquito más seguidor del Lyon. Y vaya, es un futbolista que ya aguantó su salida el año pasado y que este año ya era prácticamente como en el caso de Subimendi, imposible retener. Y hablamos, creo yo, de la figura de un 10 moderno. No sé si coincides conmigo. Porque antes el 10 era muy estilo de Bruyne. Muy fijo, muy parado. Obviamente, pasándonos mucho más atrás está la figura de Riquelme, que era prácticamente El último inmovible. El 10. último 10 como muchos lo llaman. Pero hoy Ryan Cherky se me hace un futbolista muy bueno y que encaja mucho con lo que Guardiola quiere hacer. Yo creo que Guardiola es junto con Mourinho, o bueno, Mourinho ahorita está batallando, pero Mourinho, Hansi Flick, Xavi Alonso, a que agarran estos futbolistas y los van moldeando a lo que quieren hacer. Porque obviamente ahorita la figura del City es Haaland y eso no va a cambiar. Pero como dicen por ahí, siempre ocupas a un segundo al mando, alguien que te haga una segunda. Y creo que Ryan Cherky está en toda la posibilidad de serlo porque ya lo mencionamos. Se va a Grealish, no creo que continúe. Bernardo Silva dicen que se va también. No sé si Gundogan también se vaya. Pero un equipo ahora con Reijinders, con Nico González, con Rodri que va a tener su revancha futbolística, el Diablito Echeverry, Omar Marmoush, Haaland, Doku, Savinho, Foden que va a seguir jugando, Ryan Cherky, pues es un cambio total de plantilla de cara a un futuro. Incluso También yo, dicen que se va Ederson. También Ederson se ha también llegado a sabe que decir se que va a Ederson ir. también se podría ir. Exacto.
Si hasta hablamos en la portería. de un cambio general, y no es un cambio general a futuro, es un cambio general a corto, porque de todos estos que mencioné, todos tienen una actualidad muy buena que simplemente el caso de Ryan Cherky viene a ser el mejor jugador de Francia sin contar al PSG. Y cargó a un Sí, Lyon así él solito. pero bueno, a mí esto que mencionas, o sea, sí me parece que el City mantiene, creo que la columna vertebral de Sí, su proyecto. En el caso de, ya vimos que todos los planteamientos de Guardiola dependían de la rodilla de Rodri. sí, Entonces, Rodri tiene que seguir ahí y Rodri va a seguir ahí. Y adelante Haaland. O sea, esos dos siento que son sus piezas fijas inamovibles. sí. Y de ahí todos los jugadores que dijiste tienen buen cartel, pero hasta el momento en un escenario del Manchester City como tal, en el que ya al ser un equipo moderno que ha ido ganándose pues peso en el fútbol europeo, que se le exige, tienen que demostrar que en realidad son buenos y muchos de esos futbolistas eh, lo han demostrado en un ambiente bajo, ¿me explico? Sí, En el sentido de que a Ryan Cherky jugó muy bien, como tú dices, exceptuando al PSG, pero jugando ya en el Manchester City ya no puedes exceptuar el PSG. exacto, sí. O sea, vas a tener que demostrar que eres tan bueno como esos futbolistas que están en el PSG y muchos de estos que tú mencionaste tienen esa situación. Son muy buenos, pero tienen que llegar a dar el siguiente paso. ¿Sabes qué creo que le pasa al City de Guardiola en concreto? Tienen esta, en su momento le llamaron Messi dependencia y aquí tiene una Haaland dependencia. O sea, cuando la cosa se pone complicada, dásela a Haaland. Y simplemente ya lo acabas de mencionar muy bien. Phil Foden es un primera línea. Grealish es un primera línea. Sabiño también lo demostró. Doku. Todos son así aptos para ser cabeza de proyecto. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando simplemente era con Rodri? No lo pudiste decir mejor. Ni los Kovacic, ni los Gundogan, ni los Nunes. A nadie fue como para decir, oye, pues sabes que la cosa está complicada. Déjame yo asumo ese liderazgo. Ahora, pues en teoría, si vas a rodear a un Rodri de los Reijinders que cargaba el Milan, de un Nico González que venía muy bien del Porto, y luego lo vas a tener también a un Ryan Cherky enfrente de ellos, en teoría vas a desahogar mucho al español. Ahora, esperando que Haaland también sea nutrido y que ya no tenga que crear tanto él, porque si bien, perdón, De Bruyne fue el mejor socio, ahora se lo quitas y en teoría tienes que complementar a Sherky con él, porque creo que es la principal apuesta. Sí, y a diferencia de, bueno, o sea, en esto que mencionas, nada más para terminar este punto, la parte de lo que decías de que depende mucho de Haaland, creo que donde se demostró más esto que dependían mucho de Haaland y al final de cuentas el que la columna vertebral o el jugador más importante termina siendo Rodri, desde mi punto de Sí, vista, porque en esa Champions que ganan, siento que al Manchester City todo se le da, o sea, todo se alinea para que lleguen. sí, claro. Golean al United, nunca tuvieron en sí, al United, al Real Madrid, Ujú. nunca tuvieron en sí una posibilidad Real Madrid De ganar. en general de ganar ese partido. Llegan a la final, en la final se les está complicando porque hay que decir la diferencia de esta final que jugó el Inter, esa la jugó muy bien Sí, y si hablamos de cómo jugaron, probablemente el que debió haber ganado ese partido era el Inter, sí, fue el que claro. generó más oportunidades, por una u otra razón nunca pudo Una anotar, razón que se llama Lukaku. sí, Lukaku tapó ese tiro Sí, sí, sí. y al final Haaland en ese partido estuvo prácticamente desaparecido, Sí. De Bruyne se lesionó, Otra vez en una casi creo final. empezando el juego, y el que terminó anotando, el que terminó poniéndose o diciendo aquí hay que sacarlo el partido fue Rodri. Sí. Ningún otro jugador lo hizo. Y en esta nueva versión del Manchester City que menciona, siento que los jugadores que llegaron o los que están llegando, como bien dices, jugaban en sus equipos
y eran importantes, pero igual pienso yo que están un escalón por debajo del equipo que llegó a la final de la Champions, no hablando ya de ese equipo, sino de cómo llegaron esos futbolistas. O Sí, sea, claro. Bernardo Silva en el Mónaco ya había jugado una semifinal de Champions. Gundogan ya tenía una final. Gundogan ya tenía una final. Bueno, Rodri pues fue un jugador que empezó a crecer ahí. De Bruyne también creció Con Guardiola. con Guardiola y anteriormente venía del Wolfsburg, que el Wolfsburg, no recuerdo si él estaba en ese equipo que quedó campeón, pero era del Wolfsburg. Uh-huh. Me parece que no puede haber sido porque era muy anterior. Pero ya eran jugadores que tenían un poco más de cartel Sí, claro. en el momento en el que llegaron al Manchester City. Y en este caso siento que son jugadores muy buenos, pero que todavía les falta mucha experiencia en instancias altas Sí, de competiciones importantes. Que va precisamente a lo que ya mencionamos, un proyecto a corto, largo plazo, que en teoría es parte de esta renovación, porque también los años no apremiaban al equipo del City, digo, Haaland con 20, bueno, Haaland todavía está bien, 24, pero Grealish con 29, próximo a cumplir 30, Bernardo Silva 30, Gundogan 34, luego nos vamos a la defensa donde ya Stones tiene 31, Ake tiene 30, Ederson tiene 32 y luego para las bajas que es Kevin De Bruyne, ya Kevin tiene 33, o sea, ya realmente sí. También le da premia, como dicen por ahí. Así que, pues bueno, creo que hablamos de dos fichajes que en teoría llegan a revolucionar sus equipos, como son Zubimendi y Cherki. Y por último, el caso de Gyökeres, que vaya, si no lo ficha el Arsenal es porque realmente no quieren ganar nada. Porque sí. Estás viendo, como dicen por ahí, estás viendo la tempestad y no te hincas, estás viendo lo que te falta y no lo fichas. Y si el Arsenal no compra a Gyökeres, no sé a quién van a comprar, porque no sé si sea buena idea confiarle tu delantera a un Gabriel Jesús que, pues no, o sea, pues nomás no. Sí. No es malo, pero no es ese delantero que ocupas. Sí, está raro ese caso del Arsenal, ¿no? Sí, Dios. Son de esas cosas que vale la pena analizar. Pero bueno, Quique, nos volvemos a alargar. Están siendo capítulos muy buenos, muy nutridos, que agradezco a Chuy, que es el que nos está ayudando ahí con los reels del capítulo. Espero a la gente le guste y se anime a ver los capítulos completos, que creo que le ponemos un buen análisis y esperemos a la gente le guste. Así que, sin más, Quique, ¿algo más que gustes decir? No, todo perfecto. Perfecto. Muy bien, Quique, pues nos vemos en otro capítulo, que sería ya el capítulo 4. Y a ustedes muchísimas gracias por ver este capítulo. Recuerden que para ayudar es muy sencillo, basta con dar like y compartir para llegar a más gente, suscribirse que nos ayuda bastante y seguirnos en redes sociales como Charlie Facebook. Cuídense mucho y sean felices y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.